Política Nacional de la Regulación de la Fertilidad. ¿En qué consiste esta política pública? Son un conjunto de estrategias y acciones implementadas por el gobierno para mejorar la salud sexual y reproductiva de la población. Entre estas iniciativas destacan amplio acceso a métodos anticonceptivos, mejora de los servicios de salud reproductiva, promoción de la educación sexual integral. Estas medidas buscan facilitar decisiones informadas y libres, promoviendo así el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población chilena. Principales objetivos: reducir la tasa de mortalidad materna causada por abortos provocados y clandestinos, con un acceso seguro y legal. Promoción de la planificación familiar y promover el acceso equitativo y universal a métodos anticonceptivos y educación sexual integral. Disminuir la tasa de mortalidad infantil asociada a las condiciones precarias de vida en sectores de alta fecundidad mediante servicios de salud materno-infantil accesibles y de calidad. Fomento de la paternidad y maternidad responsables que incluyen el bienestar familiar a través de la promoción de una paternidad y maternidad consciente. ¿Cómo se miden los niveles de fecundidad? Se va a hacer mediante la tasa global de fecundidad, y la fecundidad es el número de nacimientos que se produce en un año entre mujeres con edad fértil entre 15 a 49 años en un lugar en concreto, y este resultado se va a multiplicar por 1000. Y ahora un poco de contexto histórico. La regulación de la fecundidad nace debido a la gran mortalidad materna que existía en la década del 60, en especial por abortos clandestinos, que representaban alrededor del 35 al 40% de todas las muertes. En el año 1964, teniendo como director general del Servicio Nacional de Salud al Dr. Francisco Mardones, se formuló la primera política de planificación familiar en el gobierno, como un componente de las actividades de protección a la salud materno-infantil. El objetivo era reducir los riesgos asociados al aborto inducido. En el año 67 se formuló la Política de Población y Salud Pública, la cual desde entonces rige las actividades de regulación de la fertilidad en nuestro país. En el año 97 se establece que la salud sexual y reproductiva es una prioridad en salud. Ese mismo año se modifica el Código Sanitario. Se establece que la planificación familiar deja de ser una función delegada a la obstetricia, sino una función propia de esta área. En el 2010, la presidenta Bachelet promulgó la Ley 20.418, la cual fijó normas sobre información, orientación y presentaciones en materia de la regulación de la fertilidad a la población. En el 2011 se modifica el Código Sanitario, estableciendo que matronas y matrones solo podrán indicar, usar y prescribir medicamentos que el reglamento clasifique como necesarios para la atención de partos, planificación familiar y regulación de la fertilidad, prescribir anticonceptivos hormonales, emergencia, no hormonales y realizar procedimientos anticonceptivos que no impliquen el uso de técnicas quirúrgicas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jaime Espinosa, soy matrón del Hospital de Purranque. Llevo trabajando en este establecimiento más de 30 años. Egresé de la Universidad Austral de Chile en el año 92 y Purranque ha sido una de las comunas donde mayormente he trabajado. De acuerdo a lo que me preguntaban, tengo distintas, podríamos decir, capacitaciones, especialidades. Tanto en salud sexual, hemos hecho diplomados en salud sexual y reproductiva, diplomado en salud familiar en la Facultad de la Universidad de Chile, diplomado en atención integral del recién nacido de la Universidad de la Frontera y diplomado en ecografía, donde he hecho 2 grandes capacitaciones en el Hospital Virtiné de Santiago, la primera, y después un diplomado que autofinancié yo en la Universidad Austral de Chile con el doctor Francisco Chiara. ¿De qué manera integra usted esta política pública en su zona de trabajo? Bueno, como dije, la política de lo que es la planificación familiar, hoy en día existe una gama un poquito más amplia de métodos anticonceptivos a lo que se usaba en los inicios. Antiguamente era muy reducido el tipo de dispositivo o método anticonceptivo que se entregaba a la gente. Hoy en día es más amplia, hay muchos más métodos anticonceptivos para que los pacientes a temprana edad ya puedan, digamos, dependiendo de sus condiciones ginecológicas y digamos, antecedentes personales, puedan usar algún tipo de método anticonceptivo que idealmente, desde mi punto de vista, hay que irlo usando de acuerdo a cada característica del paciente.
y ahí viendo la tolerancia de cada método, si se adapta a la persona o la persona si se adapta al método también, porque a veces el tomar píldora lleva a olvido, la gente joven a veces se distrae, no es constante la toma, no le toma la responsabilidad y obviamente caen en muchas de las complicaciones que tenemos con embarazos no deseados cuando a veces el método falla. Y esto básicamente pasa eso, de que no todos los métodos que se ofrecen a veces se adaptan bien a las personas, entonces las personas a veces lo rechazan o los efectos secundarios que provoca cada método anticonceptivo no es agradable para cada paciente. Entonces el abordaje ahí depende mucho de cómo uno seleccione y sea selectivo en el método que va a usar. Como les decía hoy en día, aquí en la parte hospitalaria, yo como les decía anteriormente, en un hospital tipo 4, atendemos exclusivamente pacientes de urgencia. Tenemos un staff de anticonceptivos que son como de emergencia. Valga la redundancia, generalmente usamos y vienen las pacientes a consultar por la píldora del día después, que es la anticoncepción de emergencia. Y también en algunos casos, cuando a veces es reiterativo, ese motivo de consulta, porque tampoco los pacientes asumen un rol de responsabilidad de ir al consultorio, ingresar al control, entonces no le da algo que a veces da un poquito más chance, depende de cada paciente. Y en ese sentido tenemos otras opciones como inyectable mensual, trimestral, como le dije, píldora anticonceptiva y en algunos casos excepcionales, dispositivos intrauterinos medicados, que es lo que hoy en día se está usando. Esa es nuestra red como de emergencia acá en el hospital y que obviamente depende de cada colega. La situación en particular indica digamos, la anticoncepción de la paciente opte o el que uno digamos, le explique y que sea más apto para que después haga su control en el consultorio. Nosotros acá no hacemos control ginecológico, sí, solamente atendemos a la paciente y obviamente como hoy en día la plataforma informática de atención es universal para ambos niveles de atención, el seguimiento lo hacen en el consultorio. Eso es básicamente la atención que hacemos acá como hospital, que es distinta a la que hacen en una APS. En una APS hacen el ingreso, el seguimiento, hasta después cuando ya obviamente el paciente decide descontinuar el método por razones personales o cambia de método o porque realmente ya la duda que tienen algún planificación de un embarazo, pero esas son las opciones. ¿Cuáles cree usted que serían los factores sociales que en la actualidad afectarían la política pública de regulación de fecundidad? Yo creo que podría ser, digamos, un poco la agenda, el tipo de gente que existe en lo que son los consultorios de atención primaria. Porque la mayor excusa o la mayor explicación que en realidad nosotros nos dicen los pacientes, pero que en realidad no la cotejamos con la realidad oficial, es que probablemente tal vez la demanda ya es mucha, a lo mejor en el consultorio, y ahora a veces son pocas. Porque los colegas que trabajan en APS tienen muchos programas, entonces, y le destinan cada vez menos tiempo a cada programa. Entonces, el tipo de atención, si bien es cierto, los tiempos pueden diferir de un lugar a otro, pero está estandarizado de que los tiempos de atención para cada tipo de atención, en este caso la atención por planificación familiar, control ginecológico, control maternal, tienen tiempo estandarizado en lo que es el consultorio. Y a veces esos tiempos son bastante reducidos porque además si le agregamos el registro que tiene que ser hoy día informático, y si la plataforma falla, en la parte informática ya va produciendo un enlentecimiento, digamos, del registro de la atención. Acá también nos pasa a veces en la urgencia que, como en este computador aquí que se ve que está ahí como en blanco, está pegada a la plataforma porque se pegó a internet y tenemos que resetear el computador o usar otro computador que tenga otra línea como para que funcione el tema. Entonces, yo creo que hoy en día probablemente el tema principal, social, para mejorar un poco ese tema es la agenda que existe en los establecimientos de salud de atención primaria, llámese SECOF, POSTA o CEFAM, donde hacen control, como vuelvo a reiterar, hospitales como Hospital de Burranque, Hospital Río Negro, que son las comunas que están muy cerca de nosotros y son similares, no hacen controles de control de regulación de fecundidad porque son hospitales. Solamente atendemos pacientes que vienen a urgencia, atendemos a los pacientes que se hospitalizan y en el caso de nosotros ahora estamos abarcando un poco el tema de las cirugías que son múltiples acá, como por ejemplo cirugías que son a veces visitadas por convenio de servicios, las cataratas, cirugías infantiles, cirugía digamos por dentales que son de un poquito mayor que la cirugía ambulatoria
Otro tipo de cirugías que son, digamos, tanto ginecológicas, que también son ambulatorias. Eso significa que el paciente llega en la mañana, se hospitaliza, se opera y se va en la tarde. Ese tipo de cirugía estamos llegando a tener nosotros, no cirugías que son más complejas. Y por eso, obviamente, en este caso, como hospital, digamos, podemos hablar un poco el poco porcentaje que nos llegue a consultar por método anticonceptivo, por regulación de fecundidad. Del total de consultas probablemente sea menos del 10%, la realidad, porque estos son otro tipo de consultas por morbilidad obstétrica, morbilidad ginecológica y planificación familiar, si bien a veces se suman más de una consulta al día por este motivo, es porque a veces sí, la agenda del consultorio falla. O falla un colega, salió de licencia, que también hay que considerar que también somos seres humanos, nos podemos enfermar, y a veces algunas personas pueden tener enfermedades que son un poquito más complejas y a veces la planificación, porque el establecimiento de atención primaria se programa, y si la programación falla, los pacientes quedan dando vuelta. Entonces hay muchas variables que podría uno considerar qué es lo que podría ser que falla. ¿Qué modificaría sobre la política pública que cree que ayudaría de una manera más efectiva a la comunidad? Esa pregunta yo creo que sí, uno podría decir, podríamos hacer esto, es todo, pero si los estereotipos de atención hoy en día están, digamos, enmarcados y tipificados y dependen de las entidades, de las autoridades superiores, probablemente no va a cambiar, a menos que haya una mentalidad de cambiar los tiempos, porque si hablamos de calidad de atención, hay que cambiar los tiempos de atención, no ser tan reducidos. Lo único que uno podría pensar es que para que la paciente se vaya conforme, los tiempos de atención hoy en día yo creo que son muy reducidos. Pero eso no depende de uno. O sea, dependería de uno, pero si yo me demoro más con un paciente, le doy menos tiempo al paciente que a lo mejor está esperando. Entonces, acá en el tema de la parte hospitalaria es muy distinto, porque aquí los tiempos los marca la categoría que le da al paciente y la gravedad del paciente. Entonces, por ejemplo, las consultas por atención anticonceptiva, si tenemos una urgencia previa nosotros y el paciente viene por algo puntual, aunque se categorice como un C5, va a ser atendido también más tarde que un paciente que viene categorizado como un C2 o un C1 con algo obstétrico, por ejemplo. Entonces, producimos una agenda, o sea, un orden de atención que va de acuerdo a la categoría del paciente y no al orden de llegada. Entonces, en ese sentido, es distinto lo que nosotros hacemos versus lo que hacen en el consultorio que es programático. ¿Cuáles cree usted que han sido los principales desafíos de la implementación de esta política pública? Los principales yo creo que se dieron con el tema de la pandemia, el tema de los recursos que el Ministerio o el Ministerio de Salud aporte, porque en la época de pandemia, por ejemplo, se vio que por la contingencia, por todo, en algunos lugares faltaron métodos y en otros sobraron métodos, entonces depende mucho de las circunstancias cómo se vayan dando. Este es un tema dinámico, entonces las programaciones a veces pueden fallar y a veces la red de apoyo de los servicios es fundamental. O sea, si en alguna parte falta algún método para implementar, tiene que crearse la estrategia como para que se apoye de otra forma, o sea, se reciba colaboración de otros servicios de salud, pero eso ya es estrategia de la dirección. Nosotros acá a veces nos quedamos sin stock y lamentablemente el hospital como hospital no va a comprar un método anticonceptivo porque en este caso somos centralizados, o sea, todo nos viene, digamos, del servicio de salud. Entonces, y lo otro que pasa es que a veces los laboratorios se les produce un quiebre stock y ahí no hay mucho que hacer. Cuando hay quiebre stock tienen que buscar otro proveedor y a veces ese proveedor le cuesta importar, le cuesta producir y se producen desfases. Es un tema de programación y de coordinación, no es un tema que dependa de cada establecimiento. El Reglamento Nacional de Fertilidad y la Ley 20.418 son partes integrales del sistema de salud reproductiva en Chile. La política nacional dirige y coordina estas actividades dentro de una estrategia más amplia, mientras que la ley garantiza el derecho a estos servicios y asegura su implementación efectiva. Por lo tanto, los servicios de regulación de fertilidad deben centrarse en las personas y sus derechos, no en objetivos poblacionales, ya que las personas participan con los profesionales de salud en la búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos, sus parejas y sus familias. Actualmente la regulación de la fertilidad tiene cobertura nacional sin restricciones de acceso y su provisión se realiza en establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Gracias a estas políticas de salud pública, la salud materno-infantil chilena se mantiene como una de las mejores de Latinoamérica. En resumen, los servicios de control de fertilidad son esenciales para permitir
que las personas alcancen niveles óptimos de salud sexual y reproductiva y ejerzan sus derechos. Tanto la política como la ley trabajan juntas para promover el bienestar de las personas en materia de salud sexual y reproductiva, asegurando un enfoque integral y consciente de la regulación de la fertilidad en Chile.